Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa y este es el taller de Mujeres Artistas, Presencia, Vida y Obra. Y hoy vamos a hablar de Francisca Ernestina Moya Luna, mejor conocida como Nelly Campobello. Antes de ello, quiero recalcar que esta mujer en su momento también perteneció a lo que conocemos como el movimiento muralista, no como pintora, pero sí como inspiración para estos artistas. Por ejemplo, José Clemente Orozco le escribió una correspondencia de cerca de más de 2000 cartas declarándole su amor, a lo que ella, pues, creo que nunca correspondió. También Diego Rivera era gran admirador de ella, y vamos a ver por qué. Nelly Campobello nació en Villa Ocampo, Durango, el 7 de noviembre de 1900. Es decir, es una mujer que nace con el siglo de la Revolución Mexicana. Vivió parte de su vida en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Esto es importante porque es este lugar o el periodo que vivió en ese lugar lo que la inspiró a escribir la que sería una de sus obras literarias más populares. Nelly Campobello es conocida por ser escritora, coreógrafa y poeta. A sus 23 años y después de que su mamá falleciera, decidió partir junto con su familia a la Ciudad de México, en donde, al lado de su hermana Gloria Campobello, comienza su carrera en la danza. Estudió, entre otros lugares, en la Escuela Inglesa de Ballet. Esto la introdujo de manera oficial al mundo artístico e intelectual del México revolucionario y post-revolucionario. Su primera obra literaria fue un libro de poemas titulado Yo, versos por Francisca, es decir, si llevaba su nombre real, el cual se publicó en el año de 1928. Su formación en la danza la llevó a incorporarse en 1930 a la sección de música y bailes nacionales de la Secretaría de Educación Pública. El año de 1931 fue un año muy importante en la carrera de Nelly Campobello, pues en ese año presentó el ballet de masas 30-30 en el Estado Nacional, bajo el pedido nada más ni nada menos del presidente Lázaro Cárdenas, quien quería conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana. Este es solamente uno de los actos por los que destacó. Recordemos que durante el movimiento muralista o este movimiento artístico se buscaba restaurar y recuperar la nacionalidad mexicana, y Nelly Campobello fue una de las grandes aportadoras de este tema. También en ese año, Campobello publicó su obra literaria más reconocida, Cartucho, Relatos de la lucha en el norte de México, convirtiéndose así en la primera mujer que escribió acerca de la Revolución Mexicana, pues afirmaba que la había visto pasar desde su ventana. En ese año también fundó la Escuela Nacional de Danza, la cual dirigió durante varias décadas. Para ese momento, Campobello ya era parte del círculo de artistas de más renombre en el país. Tenía una gran amistad con varios de ellos, como ya lo hemos mencionado. José Clemente Orozco no solamente tenía este amorío por ella, sino que también se encargó de hacerle mantos para sus coreografías. De hecho, fue con él, así como con otros artistas, que después decide fundar el Ballet Nacional de México. Entre algunas alumnas que tuvo Nelly Campobello podemos mencionar a gente como Guillermina Bravo, Amalia Hernández, Josefina Lavalle, Dina Torregrosa, Emma Ruiz, Rosa Reina y Marta Bracho, por mencionar algunas. A la maestra Campobello le interesó sobre todo hacer coreografías folclóricas, pues recordemos que en ese momento la tendencia era resaltar nuestra nacionalidad, lo que la convierte en la pionera de la danza en México. Para 1937 publica el libro Las manos de mamá, que son relatos o es literatura fragmentaria que tiene como tema central el papel de las madres como eje principal de la familia durante los tiempos de guerra, pensando concretamente en la Revolución Mexicana. También colaboró en periódicos como El Universal Gráfico y Últimas Noticias con temas relacionados con la situación política de nuestro país. Hizo otra obra titulada Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Ella misma siempre se consideró gran seguidora de este revolucionario. De hecho, mencionó que para ella, después del Gengis Khan, era Francisco Villa.
Siempre admiró la manera en que hacía la revolución y siempre se refirió a él como un gran estratega de la guerra. Otra cosa importante es que la recopilación de esta información no solamente la hizo a través de su experiencia, pues era amiga de las viudas o de algunas viudas de Francisco Villa. También realizó una investigación de archivo e inclusive entrevistó de viva voz a varios de los dorados de Villa, lo que hace que esta información sea no solamente interesante, sino de fuentes muy seguras. En este texto sobre Francisco Villa no solamente narra la parte aguerrida de este personaje, sino también la parte humana. Nos describe a un Villa que también tiene emociones, que también tiene sentimientos y que también es susceptible a los estados de ánimo, cosa que hace esta obra, digamos, narrativa de un valor inigualable. Es una perspectiva distinta a la perspectiva que se da generalmente en los textos oficiales de la Revolución. En 1984, y ya a sus 84 años, Nelly Campobello comenzó a desaparecer de la vida pública. Todo esto de una manera muy misteriosa. Resulta que para aquel entonces había conocido a una alumna de su Escuela Nacional de Danza y esta alumna había comenzado a tener muy buenas migas con ellas, tanto así que la convenció de firmarle algunos poderes para poder actuar en su nombre. Sin embargo, y poco a poco, Nelly Campobello desapareció. No se supo nada de ella por más de una década. Fue hasta 1998 que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal comenzó una investigación y descubrió que Nelly murió el 9 de julio de 1986 y que había sido enterrada en el cementerio Progreso de Obregón, en Hidalgo. En sus últimos días, la maestra Nelly Campobello fue privada de su libertad por dos personajes, Claudio Fuentes Figueroa y su esposa, que era esta alumna, María Cristina Belmont. Esta investigación dio como resultado cosas terroríficas, como por ejemplo que a la maestra Campobello únicamente la alimentaban con una botella de vino tinto diario, o que la bañaban con agua fría y que recibió tortura física y psicológica. Lo extraordinario aquí es cómo a nadie se le ocurrió hacer una investigación antes, quizá por los poderes legales que tenían estos personajes. Pero hay muchas cosas curiosas. Por ejemplo, se dice que la maestra Nelly hizo una aparición de manera lejana en una silla que había sido o que era cargada por dos señores. También comentan que los familiares que iban a buscarla a su casa eran espantados y amenazados de muerte. En la casa de la maestra Nelly Campobello no solamente habitaba ella y sus secuestradores, sino que también se encontraba un montón de material de otros artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera y muchos más. Esta casa, al ser abandonada, fue invadida por un grupo de ocupas. De hecho, cuando se inició la investigación y entraron a esta casa, se dieron cuenta que los cimientos estaban hechos con libros y con papeles de la maestra. Sus restos fueron trasladados a su natal Durango. Afortunadamente quedaron vestigios de sus coreografías de danza folclórica y de danzas indígenas, los cuales fueron rescatadas, y afortunadamente también podemos contar hoy con su obra literaria. También algo de lo que quedaba en esta casa fue rescatado y aún se conserva. Algo que llama mucho mi atención es cómo actualmente estamos ya tan familiarizados con el término de desaparición forzosa, y aún así nos impacta. Por lo que no acabo de entender cómo es que en ese momento una maestra de este rango y de esta importancia para la danza y para la literatura de México, estando en vida, haya desaparecido y no se haya tomado las autoridades, digamos, un interés más amplio por ella. Me pregunto qué hubiera pasado si en lugar de ella hubiera desaparecido José Clemente Orozco o Diego Rivera. ¿Los hubieran investigado o los hubieran buscado? Pero bueno, son de las cosas que no vamos a saber. De lo que no debemos tener duda es de la influencia y de la importancia que tuvo Nelly Campobello para la historia de nuestro país, no solo por su perspectiva, sino también por su actividad artística. Que sea fundadora de la Escuela Nacional de Danza y del Ballet Nacional la hace una gran precursora para la historia del arte en nuestro país y en el mundo.
y que lo haya hecho durante este periodo donde la mayoría de los artistas o de las obras conocidas o las aportaciones culturales eran por parte de hombres, es algo que hay que destacar. También su gran aportación a la visión que se tiene de la Revolución Mexicana, a este discurso que es oficial y que se ha ido gastando. Es decir, pone a las mujeres en este tema tan importante y como ya lo hemos mencionado en este clip, no debemos olvidar que del 100%, el 50% de los participantes en la Revolución Mexicana eran mujeres. Les recuerdo que pueden encontrarnos en las redes sociales. En Facebook estamos como Cultura San Luis, en Instagram como Cultura San Luis Potosí y en Twitter como Cultura San Luis P. Recuerden que ahí pueden hacernos llegar sus propuestas de mujeres artistas de las cuales gustan que hablemos. Hoy les voy a recomendar este libro de otra gran literata mexicana, Rosario Castellanos, Poesía no eres tú, que es una recopilación de sus poemas y que es esencial para todo aquel que esté interesado en la poesía mexicana.